Imagínate perderlo todo en menos de 24 horas. Un día tienes millones de seguidores, contratos con grandes marcas, dinero entrando a tu cuenta sin parar, y al siguiente, nadie quiere saber de ti. Empresas te abandonan, amigos te dan la espalda, tus redes sociales colapsan, y tu nombre se convierte en una advertencia de lo que no se debe hacer en Internet. Lo peor de todo es que la persona que lo perdió todo nunca pensó que esto podría pasarle. Creía que era intocable, que su fama lo protegería. Pero no. Una sola broma, un chiste que él creyó inofensivo, terminó arruinando su vida. Y la forma en que todo sucedió es impactante. Esta historia es una advertencia para cualquiera que crea que el Internet es tierra de nadie. Si crees que la fama te da derecho a decir lo que quieras sin consecuencias, piensa otra vez. Hoy conocerás el caso de un influencer que, por un simple comentario racista, vio su mundo desmoronarse en cuestión de horas. Pero lo más interesante no es su caída, sino lo que vino después. Así que quédate hasta el final, porque el desenlace de esta historia es una lección que nadie esperaba. Antes de seguir, si te gusta este tipo de contenido y quieres estar al tanto de las historias más impactantes de Internet, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Todo comenzó con un directo en redes sociales. Un influencer famoso, con millones de seguidores en distintas plataformas, estaba haciendo una transmisión en vivo. No era la primera vez que hacía algo así. De hecho, su éxito se basaba en interactuar con su audiencia de forma espontánea. Su estilo irreverente, su humor provocador y su forma de hablar sin filtros le habían dado una base de fans leales. Pero ese día, en medio de la transmisión, hizo un comentario que cambiaría su vida para siempre. Todo parecía normal hasta que, en un momento de la conversación, el influencer decidió hacer una broma sobre la apariencia de un grupo de personas. Su comentario fue rápido, casi automático, como si no pensara demasiado en lo que decía. Sus seguidores rieron, algunos incluso lo celebraron. Pero lo que él no notó en ese momento fue que un segmento de su audiencia se sintió profundamente ofendido. Alguien tomó un fragmento del video y lo publicó en otra red social, fuera de su círculo de seguidores. Y ahí comenzó la verdadera pesadilla. Las primeras críticas llegaron en cuestión de minutos. Usuarios comenzaron a cuestionar su broma, señalando que lo que había dicho no era gracioso, sino un ataque racista. Al principio el influencer no se preocupó demasiado. Estaba acostumbrado a la polémica. Muchas veces había sido criticado por su forma de hablar y siempre salía ileso. Creía que esta vez sería igual, pero algo era diferente. La indignación creció más rápido de lo que él esperaba. Lo que antes eran solo comentarios aislados, se convirtió en una tendencia global. La controversia alcanzó a personas fuera de su comunidad. Activistas, periodistas y otras figuras públicas comenzaron a denunciar su actitud. De repente, ya no era solo un problema de redes sociales. Medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia. Se hablaba de su broma en noticieros, programas de opinión y en artículos en línea. Su nombre estaba en boca de todos, pero no por las razones que él hubiera querido. Las marcas que trabajaban con él comenzaron a reaccionar. Empresas que lo patrocinaban emitieron comunicados diciendo que no toleraban ningún tipo de discriminación y que revisarían su relación con él. Algunas simplemente dejaron de seguirlo en redes sociales. Otras, de forma más drástica, anunciaron que cancelaban sus contratos de inmediato. Cada hora que pasaba, el daño era mayor. Lo que él pensó que sería una simple controversia pasajera, se convirtió en un escándalo imposible de ignorar. El influencer seguía en shock. No entendía por qué esta vez todo estaba saliendo tan mal. Decidió hacer algo que muchas celebridades en crisis hacen: grabar un video de disculpa. Pero ese video solo empeoró la situación. En lugar de asumir responsabilidad, intentó justificar su comentario diciendo que solo era humor, que la gente estaba exagerando, que todo era un malentendido. No mostró empatía. No se disculpó sinceramente, y el público lo notó. En vez de calmar la situación,
Su video fue recibido con más críticas y burlas. La pérdida de seguidores fue masiva. En cuestión de horas, cientos de miles de personas dejaron de seguirlo en todas sus plataformas. Sus números, que antes eran motivo de orgullo, ahora eran prueba de su caída. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque cuando una figura pública cae en desgracia, no es solo el público el que reacciona. Hay consecuencias más serias que están fuera de su control. Y lo que sucedió después fue el golpe final. El influencer pensó que lo peor ya había pasado. Creyó que, después de su video de disculpa, la tormenta empezaría a calmarse. Pero no entendía algo fundamental. En la era digital, una mala disculpa puede ser más destructiva que el error original. Su intento de justificar sus palabras solo avivó el fuego. La gente no lo vio como alguien arrepentido, sino como alguien que simplemente no quería perder su estatus. Y en Internet, cuando el público huele debilidad, la caída se acelera. La respuesta fue inmediata. El hashtag con su nombre seguía en tendencia, pero ahora acompañado de palabras como cancelado, racista y hipócrita. Los memes comenzaron a circular, ridiculizando su video de disculpa. Fragmentos editados, burlas, análisis de expertos en redes sociales, desarmando cada una de sus palabras. No había escapatoria. Cada minuto que pasaba, más personas se unían a la conversación, exigiendo que enfrentara las consecuencias de sus actos. Algunas de las marcas con las que trabajaba decidieron ir más allá de solo distanciarse de él. Una empresa de renombre, con la que tenía un contrato millonario, emitió un comunicado oficial anunciando que romperían todo vínculo comercial con el influencer debido a su conducta inaceptable. No solo eso, sino que exigirían el reembolso de una parte del dinero adelantado por acuerdos publicitarios. La noticia fue devastadora para su imagen. Si antes parecía una simple controversia, ahora era un caso serio. La presión no solo venía de las redes. Medios tradicionales comenzaron a investigar su historial. Viejos videos resurgieron. Comentarios polémicos del pasado fueron analizados con lupa. Lo que antes era ignorado o perdonado por sus seguidores, ahora se convertía en evidencia en su contra. Entrevistas en las que hacía bromas ofensivas, tweets de hace años con chistes de mal gusto. Todo salió a la luz. Su pasado, que antes parecía enterrado, ahora era un arma usada en su contra. Pero el golpe más inesperado vino de su propio círculo. Algunos de sus amigos, también influencers, comenzaron a distanciarse de él públicamente. Personas con las que había colaborado en múltiples ocasiones emitieron declaraciones diciendo que no apoyaban su actitud, que no estaban de acuerdo con sus palabras y que rechazaban cualquier forma de discriminación. Lo traicionaron sin pensarlo 2 veces. No querían que su caída los arrastrara con él, y así, uno a uno, todos comenzaron a abandonarlo. El influencer intentó controlar la situación con una estrategia desesperada, eliminar sus redes sociales temporalmente. Creyó que si desaparecía por un tiempo, la gente se olvidaría del escándalo y podría regresar cuando todo estuviera más tranquilo. Pero en Internet, las cosas no funcionan así. Su desaparición no fue vista como un gesto de reflexión, sino como una huida. Se convirtió en otra razón para atacarlo. No pudo soportar la presión, decían los comentarios. Solo está esperando que todo se enfríe para volver como si nada. Lo que él no esperaba era que, incluso estando fuera de línea, las cosas seguirían empeorando. Su equipo de management intentó negociar con algunas marcas para minimizar las pérdidas, pero la respuesta fue clara. Nadie quería asociarse con él en ese momento. Algunas empresas incluso empezaron a borrar el contenido en el que aparecía, como si nunca hubiera trabajado con ellas. Su imagen estaba siendo borrada poco a poco. No solo estaba perdiendo seguidores, estaba perdiendo su identidad digital. Nivel personal, la situación también comenzó a afectarlo. Amigos que antes lo llamaban todos los días dejaron de responder sus mensajes. Algunos incluso lo bloquearon. Personas con las que salía de fiesta, con las que viajaba y hacía colaboraciones, ahora fingían que no lo conocían.
Lo que antes era un mundo lleno de oportunidades, ahora se sentía como un vacío inmenso. Estaba solo. Y lo peor es que aún no había entendido completamente por qué todo había colapsado tan rápido. El escándalo ya no era solo un tema de redes sociales. Había traspasado la pantalla y llegaba a su vida real. Paparazzis comenzaron a seguirlo cuando salía de casa. Reporteros intentaban obtener declaraciones de su familia. Algunos seguidores incluso descubrieron su dirección y comenzaron a dejar mensajes en la puerta de su casa. Lo que al inicio parecía solo un problema digital, ahora se estaba convirtiendo en una pesadilla real. Y lo peor es que todavía no había tocado fondo, porque cuando crees que las cosas no pueden empeorar, siempre pueden. Justo cuando pensaba que la gente empezaría a olvidarlo, surgió un nuevo giro en la historia. Algo que haría imposible que su nombre saliera de las noticias. Un hecho inesperado que lo obligaría a enfrentarse a la realidad de la peor manera posible. Y ahí es donde todo daría un giro definitivo. Justo cuando el influencer pensaba que la situación ya no podía empeorar, un nuevo giro inesperado lo hundió aún más. Durante los últimos días, su equipo había intentado apagar el incendio, pero lo que sucedió a continuación fue como lanzar gasolina sobre las llamas. Una excompañera de trabajo, también influencer, publicó un video en el que revelaba detalles impactantes sobre su verdadera personalidad detrás de cámaras. En el video, ella describió comportamientos arrogantes, comentarios despectivos y actitudes que confirmaban lo que muchos ya sospechaban: que su disculpa no había sido sincera y que su imagen pública era solo una fachada. Las declaraciones se hicieron virales en cuestión de horas. Miles de personas comenzaron a compartir el video, y pronto otros creadores de contenido se sumaron a la conversación. Algunos contaron experiencias similares con el influencer, mientras que otros expusieron capturas de pantalla de conversaciones privadas en las que hacía comentarios despectivos y racistas. Lo que al principio parecía una controversia pasajera, ahora se había convertido en una avalancha imparable de acusaciones. Ya no se trataba solo de un chiste fuera de lugar. Se estaba construyendo un caso sólido en su contra. La reacción del público fue aún más agresiva. Aquellos que antes lo defendían comenzaron a dudar. Muchos seguidores, al ver la cantidad de pruebas en su contra, decidieron darle la espalda. La pérdida de suscriptores y seguidores se aceleró de una manera brutal. En solo 24 horas, su cuenta había perdido cientos de miles de seguidores. Pero lo peor no era la cantidad, sino la velocidad con la que sucedía. Parecía que toda su audiencia estaba huyendo de él como si fuera una enfermedad contagiosa. El impacto no se limitó a las redes sociales. Grandes medios de comunicación empezaron a cubrir la historia en televisión y en portales de noticias. Programas de análisis social debatieron el caso. Expertos en imagen pública analizaron su caída, y hasta celebridades opinaron sobre el tema. Algunos periodistas compararon su situación con la de otros influencers que habían sido cancelados en el pasado, señalando que su carrera podría haber llegado a un punto sin retorno. Lo que alguna vez fue su mayor fortaleza, su presencia en Internet, ahora se había convertido en su mayor pesadilla. Mientras todo esto sucedía, el influencer intentó mantenerse en silencio. No quería hacer otra declaración pública, porque cada vez que hablaba, la situación empeoraba, pero su silencio fue interpretado como una admisión de culpa. Si no tiene nada que decir, es porque todo es verdad, comentaban sus antiguos seguidores. A medida que pasaban las horas, su imagen pública se deterioraba aún más. Los memes y burlas no paraban. Su nombre se había convertido en un chiste en toda la comunidad online. Su equipo de manejo de crisis intentó desesperadamente frenar el daño. Propusieron que hiciera una entrevista con un medio importante, que mostrara vulnerabilidad, que contara su versión de los hechos. Pero el influencer, cegado por la ira y la desesperación, se negó. No quería dar la cara ni admitir sus errores. Seguía convencido de que todo esto era un ataque injusto en su contra. Pero mientras él se resistía, el mundo seguía girando sin él. Las marcas que aún no se habían pronunciado comenzaron a tomar medidas.
Algunas simplemente cancelaron contratos en privado, mientras que otras hicieron comunicados públicos anunciando que no querían tener ninguna relación con él. Plataformas en las que solía colaborar eliminaron su contenido, e incluso algunos eventos en los que estaba programado para participar lo retiraron de la lista de invitados. En cuestión de días había pasado de ser un referente del entretenimiento a una figura completamente tóxica. Pero la peor noticia llegó de un lugar inesperado. En medio de toda la controversia, su cuenta bancaria comenzó a reflejar el impacto de su caída. Con la cancelación de contratos y la pérdida de monetización en sus videos, sus ingresos se desplomaron. Durante años había vivido con lujos, creyendo que su fama nunca acabaría. Ahora, de un momento a otro, se dio cuenta de que no tenía un plan de respaldo. Las deudas empezaron a acumularse. Su estilo de vida ya no era sostenible. A medida que el dinero se acababa, la desesperación se apoderó de él. Intentó buscar ayuda en antiguos amigos, pero la mayoría ni siquiera respondía a sus mensajes. Su círculo social, que antes estaba lleno de personas dispuestas a todo, por él, había desaparecido. Las puertas que antes estaban siempre abiertas ahora estaban cerradas. Nadie quería estar cerca de él, ni siquiera aquellos que antes lo adulaban. Era como si nunca hubiera existido. Y entonces, en medio de su desesperación, tomó una decisión arriesgada. Si el mundo quería verlo caer, él iba a darles un último espectáculo. Pero lo que no sabía era que este último movimiento no solo definiría su futuro, sino que cambiaría por completo la percepción del público sobre él. Porque en su intento por limpiar su imagen, terminó cometiendo el error más grande de su vida. Desesperado por recuperar su imagen y salvar lo que quedaba de su carrera, el influencer decidió que era hora de tomar el control de la narrativa. Sus asesores le dijeron que la única forma de minimizar el daño era pedir disculpas de manera sincera y mostrar arrepentimiento real. Pero él no quería hacer otro video sentado en su casa, con la mirada baja y las manos juntas, como todos los demás que habían sido cancelados antes. No. Él quería algo más grande, algo que demostrara al mundo que era una persona diferente. Así que decidió organizar una transmisión en vivo con una causa benéfica, un evento donde, supuestamente, donaría dinero a organizaciones que luchaban contra el racismo. El evento fue anunciado con una gran campaña en sus redes sociales. En un intento por limpiar su imagen, prometió donar una cantidad significativa de su propio dinero y animó a sus seguidores a contribuir también. La idea parecía brillante en el papel. Un acto de generosidad pública que mostraría su compromiso con el cambio. Sin embargo, lo que él no entendía era que su credibilidad ya estaba por los suelos. La gente no confiaba en él, y muchos comenzaron a sospechar que todo era un acto desesperado para salvar su carrera. Cuando finalmente llegó el día de la transmisión, miles de personas sintonizaron, pero no para apoyarlo, sino para ver si cometería otro error. La tensión era palpable. Desde el primer minuto, los comentarios en el chat estaban llenos de críticas y burlas. La gente cuestionaba si realmente donaría el dinero o si era solo una estrategia para limpiar su imagen. A pesar de la negatividad, él intentó mantenerse profesional y siguió con el evento, invitando a expertos y activistas para hablar sobre la importancia de la lucha contra la discriminación. Pero todo se vino abajo cuando uno de los invitados, un reconocido activista, lo confrontó en vivo, sin rodeos. Le preguntó si realmente había aprendido algo de la experiencia o si solo estaba haciendo esto para recuperar su imagen. El influencer, claramente incómodo, intentó dar una respuesta genérica, pero el activista no lo dejó escapar tan fácilmente. Si realmente te importa esta causa, ¿por qué esperaste hasta que te cancelaran para hablar de ella?, preguntó. El silencio que siguió fue devastador. A partir de ese momento, la transmisión se convirtió en un desastre. Los comentarios negativos se multiplicaron y, para empeorar las cosas, alguien filtró documentos que demostraban que la supuesta gran donación que haría no saldría completamente de su bolsillo, sino que estaba siendo financiada por una empresa que aún lo patrocinaba en secreto. La gente se sintió engañada.
Lo que debía ser su gran redención terminó siendo la prueba definitiva de que solo estaba intentando salvar su carrera sin un verdadero cambio personal. La reacción fue inmediata. Usuarios de redes sociales comenzaron a compartir clips de los momentos más incómodos de la transmisión, burlándose de su falta de respuestas sinceras. Memes inundaron Internet, y su credibilidad, que ya estaba en ruinas, terminó de colapsar. Hasta sus últimos seguidores, aquellos que todavía intentaban defenderlo, se dieron por vencidos. «No hay nada que salvar aquí», escribió alguien en Twitter, reflejando el pensamiento general del público. Al día siguiente, medios de comunicación reportaron la transmisión como un fracaso absoluto. Analistas de imagen señalaron que, en lugar de arreglar la situación, había hecho que todo fuera aún peor. Su intento de redención había demostrado exactamente lo contrario, que no sentía remordimiento, solo miedo de perderlo todo. Incluso, otras celebridades y creadores de contenido se pronunciaron, diciendo que su evento benéfico había sido un espectáculo vacío y sin alma. El daño fue tan grande que incluso las pocas marcas que aún lo respaldaban decidieron cortar lazos de inmediato. Sus cuentas bancarias, que ya estaban sufriendo, ahora se encontraban en un punto crítico. Sin ingresos, sin patrocinios y con una imagen completamente destruida, el influencer comenzó a enfrentar una realidad que nunca había considerado. Tal vez esta vez no había vuelta atrás. A medida que los días pasaban, su desesperación aumentaba. Intentó contactar a otros influencers para hacer colaboraciones, pero nadie quería asociarse con él. Llamó a los pocos amigos que aún tenía, pero la mayoría no respondió. Sus intentos por limpiar su imagen no solo habían fracasado, sino que lo habían convertido en un ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se enfrenta a una crisis de reputación. Sin opciones, sin apoyo, y con su carrera colapsando, el influencer tomó una decisión drástica. Decidió alejarse de Internet por un tiempo, desaparecer de las redes sociales y esperar que el escándalo se enfriara. Pero lo que él no sabía era que su ausencia no haría que la gente olvidara. Al contrario, estaba a punto de descubrir que, en el mundo del Internet, una caída en desgracia puede seguir persiguiéndote incluso cuando intentas escapar. Los días pasaban y el influencer notaba cómo su nombre iba desapareciendo lentamente de las tendencias, pero no por las razones que él esperaba. No era porque la gente lo había perdonado o había perdido interés en el escándalo, sino porque su irrelevancia comenzaba a consolidarse. Las marcas ya no lo querían, las colaboraciones se habían esfumado, y su contenido simplemente no tenía el mismo alcance. Todo lo que publicaba era recibido con burlas o con absoluto desinterés. Su desesperación crecía con cada día que pasaba en el olvido. En un último intento por recuperar algo de lo que había perdido, decidió regresar con un video en el que hablaba sobre su viaje de autodescubrimiento tras la cancelación. Se mostró en un entorno más humilde, con una iluminación tenue y una expresión supuestamente reflexiva. Dijo que había pasado semanas reflexionando sobre sus errores y que había aprendido una gran lección. Pero el público ya no era el mismo. No bastaba con palabras vacías. Nadie le creía, y los comentarios lo dejaron claro. Te arrepientes, porque perdiste todo, no porque hayas cambiado, decía uno de los comentarios con más likes. Otros usuarios lo acusaban de seguir intentando manipular a su audiencia, de no haber aprendido nada y de simplemente querer volver a ganar dinero. Lo que él no entendía era que su tiempo ya había pasado. Internet no olvida, y menos cuando la caída es tan grande como la suya. Su intento de redención se convirtió en otro fracaso. Los memes volvieron, y esta vez con más fuerza. Se crearon compilaciones de todos los momentos en los que se había contradicho. Se burlaban de su acto de víctima, y lo peor de todo, nadie lo tomaba en serio. Antes, cuando se metía en polémicas, al menos había división entre quienes lo odiaban y quienes lo defendían. Ahora, ni siquiera tenía un grupo que lo apoyara. Su carrera se desmoronaba frente a sus ojos y no podía hacer nada para detenerlo. A medida que la frustración crecía, comenzó a cometer errores aún peores. Se filtraron conversaciones en las que hablaba mal de otros creadores de contenido,
burlándose de los mismos activistas a los que había invitado a su fallido evento benéfico. Esto solo confirmó lo que la mayoría ya sospechaba. Su arrepentimiento no era real. Y una vez que esas capturas de pantalla se hicieron virales, fue el golpe definitivo a su reputación. Las puertas se cerraban por completo. Cualquier intento de volver a la fama terminaba en humillación. Intentó abrir una nueva cuenta bajo otro nombre, tratando de empezar desde cero, pero la gente lo descubrió en cuestión de horas. Cada movimiento que hacía era monitoreado, cada intento por resurgir era destruido antes de despegar. Había llegado al punto en el que nadie lo tomaba en serio, ni siquiera aquellos que lo habían cancelado en un inicio. Con el paso del tiempo, incluso los haters se aburrieron, ya no había nada nuevo que decir sobre él. Su caída se había vuelto un caso cerrado. No importaba lo que intentara, el público simplemente había seguido adelante. Su relevancia desapareció por completo, y lo que antes era una figura poderosa en Internet se convirtió en un recuerdo borroso. Intentó mantener algún nivel de fama con pequeños escándalos, pero nada funcionó. La desesperación lo llevó a hacer algo aún más patético. Comenzó a provocar otras celebridades, intentando generar polémicas que lo pusieran de nuevo en la conversación. Pero nadie mordió el anzuelo. Los nuevos influencers dominaban el juego, y él ya no tenía espacio en ese mundo. Se convirtió en un símbolo del fracaso, en una advertencia para otros creadores. No hagas lo que él hizo, decían. Su nombre quedó marcado como el ejemplo perfecto de cómo perder todo en tiempo récord. Sus ingresos, que antes parecían interminables, desaparecieron. Ya no podía darse los lujos de antes. Ya no tenía acceso a los círculos exclusivos en los que solía moverse. Se vio obligado a reducir su estilo de vida drásticamente, mudándose a un lugar más pequeño, vendiendo sus autos y dejando atrás la vida de excesos que tanto presumía en redes. Y, aún así, nadie sentía lástima por él. Pero lo peor estaba por venir. Porque aunque él creía que la cancelación era lo más duro que podía enfrentar, estaba a punto de descubrir que el verdadero castigo no era la humillación pública ni la pérdida de dinero. Era algo mucho más difícil de soportar. La absoluta indiferencia. La indiferencia del público fue lo que realmente lo destruyó. Antes, incluso cuando lo insultaban y lo ridiculizaban, al menos existía la validación de que aún generaba reacciones. Pero ahora, ni siquiera eso le quedaba. Sus redes sociales parecían un desierto. Cada publicación que intentaba hacer pasaba completamente desapercibida. No importaba si trataba de generar polémica o de mostrarse como una persona cambiada. La gente ya no le prestaba atención. Se había convertido en un fantasma dentro de la plataforma que alguna vez dominó. Intentó aferrarse a lo poco que le quedaba. Buscó asociaciones con marcas más pequeñas, con empresas que no estuvieran tan pendientes de su historial, pero todas las puertas estaban cerradas. Su nombre estaba manchado, y nadie quería verse relacionado con él. Cada intento de negociación terminaba en la misma respuesta: no estamos interesados en este momento. Y con cada rechazo, la desesperación se hacía más evidente. Sin ingresos estables, su estilo de vida sufrió un golpe brutal. Vendió relojes, ropa de diseñador y otros lujos que antes usaba para mostrar su éxito. Intentó mantener la apariencia de que todo estaba bien, pero era imposible ocultar la realidad. Su casa ya no era la misma, sus viajes se habían acabado, y cada vez más personas notaban que su declive no tenía freno. La imagen de opulencia que tanto había promovido se desmoronaba delante de todos. El golpe más duro llegó cuando su círculo cercano comenzó a desaparecer. Sus amigos, aquellos que estaban siempre en sus fiestas y en sus viajes de lujo, dejaron de responder sus mensajes. Las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar. No importaba cuánto intentara mantenerse en el radar, la industria del entretenimiento ya no lo quería. Se convirtió en una persona incómoda, alguien de quien era mejor distanciarse, para evitar problemas de reputación. Con el paso de los meses,
La soledad comenzó a pesar. Su ego, que antes se alimentaba de la validación constante del público y de los lujos que podía darse, ahora se enfrentaba a un vacío insoportable. Sin la atención de la gente, sin el reconocimiento que tanto buscaba, empezó a caer en una espiral de frustración y enojo. En sus pocos intentos de mantenerse relevante, se mostraba cada vez más amargado, lo que solo alejaba aún más a la audiencia. Algunos de sus antiguos seguidores comenzaron a notar algo preocupante. Parecía estar perdiendo el control. Publicaba mensajes incoherentes en redes, se victimizaba en cada oportunidad y culpaba a la sociedad por su caída. Decía que todos eran unos hipócritas, que otros influencers habían hecho cosas peores y seguían teniendo éxito. Pero ya no tenía a quien convencer. Nadie quería escuchar sus excusas. Fue en este punto donde tocó fondo. En un intento desesperado por recuperar su fama, decidió hacer algo radical. Quiso reinventarse con un nuevo proyecto, algo que lo alejara de la imagen negativa que tenía. Se promocionó como un hombre renovado y aseguró que su regreso sería épico. Pero la realidad fue muy diferente. El proyecto fue un fracaso absoluto. No hubo audiencia, no hubo interés. La gente simplemente lo ignoró. La lección más cruel de todas llegó cuando se dio cuenta de que ya no podía controlar la narrativa. Antes, cuando tenía poder e influencia, podía manipular las percepciones, moldear su imagen a su conveniencia. Ahora, no importaba lo que dijera o hiciera, la opinión pública sobre él ya estaba fijada. No había redención posible. La gente lo había superado, y eso era algo que su ego no podía aceptar. Con su carrera destruida y su reputación en ruinas, empezó a alejarse de las redes. Sus perfiles seguían activos, pero cada vez publicaba menos. Parecía que, finalmente, había entendido que ya no había nada que hacer. Años de construir su imperio digital se habían desvanecido en cuestión de días, y no había manera de volver atrás. Sus intentos de revivir su fama eran cada vez más esporádicos, hasta que un día, sin previo aviso, simplemente desapareció del mapa. Pero su historia no terminó ahí, porque aunque él quisiera desaparecer y hacer que la gente lo olvidara, el Internet tiene memoria. Y su caída quedó como un recordatorio de lo rápido que la fama puede esfumarse. Se convirtió en un caso de estudio, en un ejemplo de lo que pasa cuando alguien cruza la línea sin medir las consecuencias. Su nombre ya no era sinónimo de éxito, sino de advertencia. Y lo peor es que, incluso después de haberlo perdido todo, nunca dejó de preguntarse qué pudo haber hecho diferente. El silencio se convirtió en su peor enemigo. Durante años estuvo acostumbrado al ruido constante de las redes sociales. Notificaciones, comentarios, críticas, halagos, todo formaba parte de su día a día. Pero ahora, su teléfono apenas vibraba. Cada vez que lo desbloqueaba, la realidad lo golpeaba con fuerza. Nadie hablaba de él. Ya no era tendencia, no aparecía en los titulares, su nombre ya no generaba interés. No era solo el castigo de la cancelación, sino la confirmación de que el mundo había seguido adelante sin él. Desesperado por recuperar algo de relevancia, intentó contactar a antiguos amigos, influencers que antes lo consideraban parte de su círculo. Les mandó mensajes, intentó llamarlos. Incluso les comentó en publicaciones con la esperanza de recibir una respuesta. Pero todo fue en vano. Aquellos que alguna vez lo adulaban ahora lo ignoraban por completo. Nadie quería arriesgar su propia reputación al asociarse con él. Era un nombre prohibido, un recordatorio de lo que podía pasar cuando alguien cruzaba la línea equivocada. Sin redes sociales, sin amigos y sin trabajo, se encontró atrapado en una rutina monótona. Pasaba los días encerrado, sin saber qué hacer. Antes su vida estaba llena de eventos, colaboraciones y viajes. Ahora, apenas salía de su casa. Miraba las noticias esperando ver algo sobre él, pero lo único que encontraba eran nuevas polémicas, nuevos escándalos,
nuevas figuras que habían tomado su lugar en el centro de atención. La industria seguía girando, pero él ya no formaba parte de ella. A medida que su desesperación crecía, empezó a obsesionarse con su propia caída. Leía y releía los comentarios antiguos, analizaba cada noticia que hablaba de su cancelación, intentaba entender en qué momento exacto había perdido el control. En su mente, la culpa no era suya, sino del público, de las marcas, de la cultura de la cancelación. Se negaba a aceptar que sus propias acciones lo habían llevado a ese punto. Su ego aún no le permitía ver la verdad. En un intento de limpiar su imagen, decidió publicar un extenso comunicado en sus redes sociales. Habló de lo difícil que había sido enfrentar el odio, de cómo la cancelación lo había afectado mentalmente, de cómo la sociedad era cruel con las figuras públicas. Pero el efecto fue el contrario al que esperaba. Nadie sintió pena por él. La gente lo vio como lo que realmente era, una víctima de sus propias decisiones. Y lo peor, su intento de volver al centro de atención solo dejó claro que ya nadie lo tomaba en serio. Con cada día que pasaba se daba cuenta de que la cancelación no era solo un castigo momentáneo, no era algo de lo que simplemente pudiera escapar. Había cometido errores que lo habían marcado para siempre. Su nombre estaba manchado, y no importaba cuánto intentara justificarse, la gente no iba a olvidar. Las oportunidades de trabajo seguían cerrándose. Las marcas no lo querían y su reputación estaba por los suelos. Era como si cada puerta que alguna vez tuvo abierta, ahora estuviera completamente sellada. Finalmente, la desesperación lo llevó a tomar una decisión drástica. Si nadie quería darle una segunda oportunidad, él mismo la crearía. Anunció un nuevo proyecto, una reinvención completa de su carrera. Prometió contenido diferente, una nueva versión de sí mismo, un regreso que cambiaría la narrativa. Pero la realidad fue otra. Su lanzamiento fue un desastre. Nadie lo apoyó, nadie compartió su proyecto, y en cuestión de días, quedó claro que su intento de volver había sido un completo fracaso. Se enfrentó entonces a la peor verdad de todas. Su tiempo había pasado. La industria de las redes sociales es despiadada. Siempre hay alguien nuevo, alguien más interesante, alguien con más carisma dispuesto a ocupar el espacio que él había dejado. No importaba cuántas veces intentara levantarse, la gente ya no quería verlo. Su imagen estaba rota, su credibilidad destruida, y lo único que le quedaba era aceptar la realidad. Los meses pasaron y su nombre se volvió un recuerdo borroso. Ya no era el influencer polémico, ni la figura odiada, ni siquiera un tema de conversación. Había pasado de ser una de las personas más comentadas de Internet a convertirse en una sombra sin importancia. Su historia quedó enterrada bajo nuevas controversias, nuevos escándalos, nuevos personajes dispuestos a tomar riesgos sin aprender de su ejemplo. Pero aunque el mundo lo olvidó, él nunca pudo olvidar lo que había perdido. Porque la fama no es solo un privilegio, es una adicción, y cuando la pierdes, no importa cuánto intentes recuperarla, siempre queda el vacío. Y ese vacío, con el tiempo, se convirtió en su castigo más grande. Los días pasaban y la realidad se hacía cada vez más insoportable. Había intentado todo para regresar, pero el mundo ya no giraba a su favor. Cada intento de limpiar su imagen se convertía en un recordatorio de lo que había perdido. Las puertas que antes se abrían con una simple llamada ahora estaban cerradas con candado. No importaba cuánto insistiera, la respuesta era siempre la misma: silencio. Un vacío ensordecedor que lo obligaba a aceptar lo inevitable. Fue entonces cuando la paranoia comenzó a apoderarse de él. Sentía que todos lo miraban con desprecio, que lo juzgaban en cada paso que daba. Evitaba salir de casa, temiendo encontrarse con alguien que lo reconociera. Sabía que su rostro aún estaba fresco en la memoria de muchos, y aunque la gente ya no hablara de él, el desprecio seguía presente. No era solo una cuestión de reputación, sino de identidad. ¿Quién era, ahora que nadie lo admiraba? El dinero, que en otro momento le había parecido inagotable, comenzó a desvanecerse. Ya no había contratos de patrocinio, ni colaboraciones pagadas.
ni eventos exclusivos donde podía mostrarse como una estrella. Sin ingresos constantes, tuvo que enfrentarse a una verdad que nunca había considerado. Su estilo de vida lujoso no era sostenible sin la influencia que había perdido. Lo que antes era normal, autos de lujo, ropa de diseñador, viajes exóticos, se convirtió en un recuerdo distante. Fue entonces cuando se vio obligado a vender muchas de sus posesiones. Primero fueron los objetos más innecesarios: relojes caros, ropa de marca, gadgets exclusivos que había comprado solo para presumir en sus redes. Pero pronto, la situación se volvió más crítica. Tuvo que deshacerse de su departamento, aquel que había mostrado con orgullo en incontables videos. Pasó de vivir en un ático con vista panorámica a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, donde nadie lo reconociera. El golpe final llegó cuando perdió su último gran recurso: su equipo de abogados y asesores de imagen. Mientras tuvo dinero, hubo personas dispuestas a ayudarlo, aunque fuera por interés. Pero cuando su fortuna se desmoronó, todos desaparecieron. Ya no quedaba nadie a su lado. Los mismos que antes lo adulaban, que le enviaban mensajes de apoyo, que querían estar en sus fiestas, ahora lo ignoraban por completo. Era como si nunca hubiera existido. Desesperado, intentó un último recurso: buscar trabajo en la industria que lo había rechazado. Mandó correos a antiguos contactos, propuso ideas nuevas, incluso se ofreció a trabajar por una fracción de lo que cobraba antes, pero nadie lo tomó en serio. Ya no era un nombre valioso. Era un riesgo, una figura manchada que ninguna empresa quería asociar con su marca. Se dio cuenta entonces de que la cancelación no solo había afectado su imagen, sino que había destruido su futuro profesional. Con el tiempo, la frustración se convirtió en amargura. Pasaba horas viendo a otros influencers triunfar, algunos incluso más polémicos que él, pero que de alguna forma lograban mantenerse en la cima. Se preguntaba, ¿por qué él no había tenido la misma suerte? ¿Por qué su error había sido castigado con tanta severidad? Pero en el fondo, sabía la respuesta. No era solo el error en sí, sino su arrogancia, su incapacidad para reconocerlo, su insistencia en justificarse en lugar de cambiar. El aislamiento comenzó a hacer estragos en su mente. Se volvió una sombra de lo que era antes. Ya no tenía la energía para seguir luchando, pero tampoco encontraba la paz en la derrota. Era un limbo del que no podía escapar. Y lo peor era saber que todo había sido culpa suya. Nadie lo había obligado a hacer aquella broma. Nadie lo había obligado a menospreciar las consecuencias. Su caída no fue una trampa ni un malentendido. Fue una elección, y ahora pagaba el precio. En su desesperación, pensó en volver a empezar desde cero, con una identidad diferente, con un nuevo personaje. Pero pronto entendió que ya no tenía la misma chispa, la misma creatividad. Su esencia estaba rota. La fama lo había moldeado de tal forma que sin ella no sabía quién era. Intentó crear nuevos perfiles, reinventarse con contenido distinto, pero todo falló. La gente no olvida. La gente no perdona. Su nombre siempre estaba ligado a aquel error. Al final quedó solo con su arrepentimiento. No había marcha atrás. Todo lo que construyó se había desmoronado en cuestión de días, y por más que intentara reconstruirse, siempre quedaban las ruinas de su antigua gloria. Su historia no era solo la de una caída, sino la de una lección que muchos ignorarían hasta que fuera demasiado tarde. Y aunque el mundo siguió adelante, él quedó atrapado en su propio pasado, condenado a revivir su fracaso una y otra vez. En medio de su desesperación, trató de encontrar una vía de escape, algo que le permitiera sentir que todavía tenía el control sobre su vida. Probó con distintos proyectos, ideas que parecían innovadoras en su cabeza, pero que nunca lograban despegar. Pensó en escribir un libro contando su versión de los hechos, pero ninguna editorial quiso arriesgarse con su nombre. Intentó abrir un negocio online, pero sin su imagen para respaldarlo, nadie mostró interés. Todo lo que tocaba parecía estar destinado al fracaso, como si la marca de su error lo persiguiera a cada paso.
A medida que el tiempo pasaba, la realidad se volvía cada vez más cruda. Sus redes sociales, antes llenas de seguidores ansiosos por ver su contenido, ahora estaban prácticamente muertas. Los pocos que aún interactuaban lo hacían para recordarle su error, para lanzar comentarios sarcásticos o burlas disfrazadas de consejos. Cada intento de regreso era aplastado por la memoria colectiva de Internet, que nunca olvida, y que rara vez concede segundas oportunidades. Fue entonces cuando comenzó a preguntarse si realmente valía la pena seguir intentándolo. Antes, su vida giraba en torno a los números, reproducciones, seguidores, contratos publicitarios. Ahora, lo único que contaba era el vacío. Se dio cuenta de que nunca había construido algo sólido fuera de su imagen pública. No tenía una profesión estable, no tenía habilidades que le permitieran reinventarse en otro campo. Había apostado todo por la fama y, al perderla, se quedó sin nada. La culpa empezó a pesar sobre sus hombros como una losa imposible de cargar. Revivía el momento de su broma una y otra vez en su cabeza, preguntándose en qué punto exacto pudo haber tomado un camino distinto. Se preguntaba si las cosas habrían sido diferentes, si hubiera pedido disculpas sinceras desde el inicio, si hubiera mostrado arrepentimiento genuino en lugar de tratar de justificar lo injustificable. Pero el tiempo no retrocede, y las oportunidades perdidas no regresan. Un día, en uno de sus intentos por encontrar algo de estabilidad, decidió salir y caminar sin rumbo. Durante meses había evitado los espacios públicos, temiendo las miradas de la gente. Pero en ese momento se dio cuenta de algo inquietante. Nadie lo reconocía. Las mismas personas que antes lo seguían con devoción ahora pasaban a su lado sin siquiera mirarlo. El mundo había seguido adelante, y él ya no era relevante. No era que lo odiaran, era peor. Simplemente lo habían olvidado. El anonimato, que en otro tiempo habría sido una pesadilla para él, ahora era un triste consuelo. Podía ir a cualquier lugar sin temor a ser señalado, pero al mismo tiempo se daba cuenta de lo insignificante que se había vuelto. Ya no era un referente, ya no era una figura pública. Era solo una persona más, un desconocido en la multitud. Durante años había construido su identidad en base a la validación externa, y ahora que nadie lo validaba, no sabía quién era. Sin embargo, la indiferencia del mundo también trajo consigo una dolorosa reflexión. Si nadie lo reconocía, si nadie se preocupaba por él, entonces tampoco había nadie a quien culpar por su situación más que a sí mismo. No había enemigos ocultos. No había conspiraciones en su contra. Su caída no fue orquestada por un grupo de personas que querían verlo fracasar. Fue él quien se saboteó, quien cavó su propia tumba con su arrogancia y su falta de humildad. Los días pasaron y por primera vez en mucho tiempo, comenzó a aceptar la realidad. Ya no había vuelta atrás. Lo que perdió no iba a regresar. Pero eso no significaba que debía quedarse atrapado en el pasado. Quizás no podría recuperar su fama ni su antigua vida, pero aún podía construir algo nuevo. La pregunta era si estaba dispuesto a empezar desde abajo, sin atajos, sin privilegios. A pesar de su caída, todavía había una posibilidad, una pequeña luz en la oscuridad, pero para alcanzarla, debía cambiar. Debía convertirse en alguien distinto al hombre que había cometido aquel error. No sería fácil. Requería humildad, paciencia y esfuerzo, cosas que nunca había tenido que practicar antes. Sin embargo, en el fondo, sabía que no tenía otra opción. O tomaba este nuevo camino, o se hundía en la amargura para siempre. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a determinación. No tenía nada que perder, porque ya lo había perdido todo. Y quizás, solo quizás, eso era precisamente lo que necesitaba para finalmente encontrar una nueva oportunidad. Pero el camino aún era incierto, y lo que venía a continuación podía cambiar su destino de formas que todavía no podía imaginar. El regreso de la influencer no fue espectacular ni grandioso. No hubo grandes eventos ni noticias que lo celebraran. En cambio, su éxito fue silencioso pero poderoso.
Había logrado demostrar que, aunque uno pueda caer muy bajo, siempre hay una oportunidad para levantarse, y esta vez, no solo se había levantado para ser el mismo de antes, sino para ser alguien mejor. Había encontrado un propósito más allá de la fama, y eso era lo que le daba la verdadera satisfacción. A medida que el tiempo avanzaba, el ex-influencer comenzó a ver que su vida no solo estaba cambiando, sino que había encontrado la paz consigo mismo. La validación externa dejó de ser importante. Ya no necesitaba la fama ni los seguidores para sentirse valioso. Había logrado algo mucho más grande. Había encontrado su verdadera identidad. Y esa, sin lugar a dudas, era la mayor victoria de todas. A medida que el tiempo pasaba, la historia de la influencer que había caído en la trampa de la fama superficial y el racismo comenzó a ser conocida por muchas personas. Algunos ya lo veían como un ejemplo de redención, pero otros aún no podían perdonar sus antiguos errores. Sin embargo, algo había cambiado en él. Su actitud, sus acciones, su forma de comunicarse. Ahora se presentaba como alguien que no temía enfrentarse a su pasado. Algo que rara vez se ve en un mundo tan implacable como el de las redes sociales. En sus nuevos videos, comenzó a invitar a expertos en temas de diversidad y cultura a que compartieran sus opiniones. No solo hablaba de su propia transformación, sino que también quería que su plataforma sirviera como un espacio para que otras voces se alzaran, especialmente las que se habían visto silenciadas durante tanto tiempo. Empezó a entender que no se trataba solo de él, sino de un movimiento más grande, uno que podía crear conciencia sobre problemas más allá de los comentarios dañinos y las malas decisiones. En uno de sus videos más impactantes, habló sobre las consecuencias del racismo en las redes sociales y cómo éste se perpetuaba a través de simples comentarios que parecían inofensivos. Sin embargo, aquellos pequeños actos de discriminación sumaban y creaban un ciclo tóxico que afectaba a muchas personas, especialmente a las que ya se encontraban en una posición vulnerable. Esta charla fue uno de los puntos de inflexión en su nueva carrera. Sus seguidores empezaron a verlo no solo como un influencer, sino como un aliado en la lucha por la igualdad. La repercusión fue grande, mucho mayor de lo que había imaginado. Recibió miles de mensajes de personas agradecidas por su sinceridad y por darles una plataforma para hablar sobre sus propias experiencias. La industria digital, que había sido tan despiadada con él, ahora parecía más receptiva, dispuesta a darle la oportunidad de ser parte de un cambio real. Aunque el camino hacia la redención era largo, él ya no tenía miedo de caminarlo. La influencer sabía que la aceptación del público no sería inmediata ni fácil. La sombra de su error seguía persiguiéndolo, y muchos seguían rechazando su intento de cambiar. Sin embargo, lo que antes lo hundía en la desesperación, ahora le servía de combustible para seguir adelante. Cada rechazo, cada comentario negativo, se convertía en una lección de humildad. Había aprendido a escuchar más que a hablar, a reflexionar antes de actuar. Los que lo criticaban solo demostraban que no entendían lo que estaba pasando en su interior. A lo largo de los meses, su contenido comenzó a ser diferente. Ya no se limitaba a hablar sobre su propia historia. Ahora enfocaba sus videos en cuestiones sociales, en promover el entendimiento y el respeto mutuo. Realizaba entrevistas con personas que tenían historias mucho más profundas y conmovedoras que la suya. De alguna manera, comenzó a crear un espacio donde las voces de los demás pudieran brillar. Esta nueva etapa de su carrera, aunque le llevó tiempo, lo hizo sentir más realizado que nunca. Durante un evento en vivo en el que fue invitado a hablar sobre sus experiencias, el influencer recordó por qué había decidido dar ese paso en primer lugar, porque quería hacer las cosas bien, no por la fama, sino para influir positivamente en aquellos que lo seguían. Sabía que podía cambiar las cosas, pero solo si seguía siendo honesto consigo mismo. En ese evento, fue recibido con más cariño de lo que esperaba. Había algo genuino en sus palabras, algo que tocaba el corazón de las personas. Ya no era él mismo, y la gente lo notaba.
A pesar de todo lo que había logrado, había quienes aún seguían buscando la manera de derribarlo, de recordar su pasado y señalar sus fallos. Pero, en lugar de luchar contra ellos, decidió dejarlo ser. Entendió que el odio y la crítica no iban a detener su proceso de transformación. De hecho, cada vez que alguien trataba de desacreditarlo, él respondía con calma, con argumentos sólidos y, sobre todo, con una actitud de perdón. Sabía que la verdadera victoria no estaba en demostrarles a los demás lo que valía, sino en demostrarle a él mismo que había superado sus propios demonios. Mientras tanto, los patrocinadores comenzaron a acercarse, pero no de la misma manera que antes. Ahora no le ofrecían contratos por su número de seguidores o por su imagen. Lo que realmente les interesaba era su mensaje. Querían que su voz llegara a las personas de una manera auténtica, no como una campaña publicitaria vacía. Esto, más que cualquier oferta económica, le dio una sensación de éxito que nunca había experimentado. Había encontrado una forma de ganarse el respeto sin tener que vender su alma. Al final de todo este proceso, la influencer no solo recuperó parte de la credibilidad que había perdido, sino que también se ganó el respeto de muchas personas. Había demostrado que el cambio era posible, que las personas podían evolucionar y aprender de sus errores. Pero lo más importante de todo es que nunca dejó de luchar por la verdad, por ser una mejor versión de sí mismo. En un mundo donde la superficialidad reina, su historia se convirtió en un faro de esperanza, recordando a todos que siempre hay una segunda oportunidad para aquellos que están dispuestos a cambiar. A medida que el influencer seguía con su proceso de transformación, se fue dando cuenta de que los desafíos no se limitaban solo a los comentarios de los demás o a las críticas públicas. Lo más difícil, de hecho, era enfrentar su propia culpa y la vergüenza que sentía por el daño que había causado. Había días en los que las dudas lo invadían, y se preguntaba si realmente era capaz de cambiar. Pero, en esos momentos oscuros, recordaba la razón por la que comenzó este viaje, para ser una mejor persona, no solo para él, sino para todos los que lo seguían. Las redes sociales, que antes representaban solo una herramienta de fama, se convirtieron en una plataforma de aprendizaje. La audiencia que antes lo había aplaudido por sus bromas ofensivas, ahora estaba atenta a sus palabras, esperando ver si realmente había aprendido de sus errores. Y él, consciente de esto, comenzó a ser más reflexivo en todo lo que decía. Se dio cuenta de que no se trataba de hacer un solo video de arrepentimiento, sino de vivir de acuerdo con lo que predicaba cada día. En sus próximos proyectos, se comprometió a colaborar con organizaciones que luchaban contra el racismo y la intolerancia. Quería contribuir de manera genuina, no solo con dinero o apoyo superficial, sino involucrándose de manera activa. Empezó a ofrecer su tiempo y su voz para promover el respeto entre las diferentes culturas y comunidades. Este cambio fue más que un simple ajuste de imagen, fue un compromiso real con un propósito mayor. La gente comenzó a ver la diferencia en él, y sus seguidores, aunque aún escépticos, empezaron a valorar su sinceridad. Pero no todo fue tan fácil como parecía. Durante una de sus colaboraciones con una organización que promovía la inclusión, el influencer enfrentó una situación incómoda. Durante una entrevista en vivo, un periodista le preguntó si realmente sentía que había cambiado, o si solo lo hacía por su imagen. Este momento fue una prueba decisiva. En lugar de reaccionar de manera defensiva, el influencer se tomó un momento para reflexionar antes de responder. Con humildad, admitió que aún había mucho por hacer, pero que estaba dispuesto a seguir aprendiendo, sin importar lo que los demás pensaran de él. Este gesto de vulnerabilidad le dio un toque humano que lo hizo aún más accesible para su audiencia. La gente ya no lo veía como una figura distante o inalcanzable, sino como alguien que había cometido errores, pero que estaba decidido a mejorar. La imagen que tenía de sí mismo, de alguien perfecto y sin fallos, se desmoronó, y eso lo liberó. Al final, fue precisamente esa sinceridad lo que le permitió conectar con una audiencia más diversa y comprometida. Además, sus seguidores comenzaron a compartir sus propias historias,
relatos de cómo ellos también habían luchado con prejuicios y estereotipos. El influencer, entonces, pasó a ser una figura de apoyo, un aliado que había pasado por su propia redención y que ahora estaba allí para escuchar a los demás. Lo que antes había sido una plataforma de entretenimiento vacío, se transformó en un espacio de diálogo y crecimiento colectivo. La conexión con su audiencia nunca fue tan profunda como lo era ahora, y eso lo impulsaba a seguir adelante. Uno de los momentos más poderosos de este proceso fue cuando organizó una serie de charlas con jóvenes de comunidades desfavorecidas. Durante esos encuentros, habló sobre su experiencia personal, pero lo más importante fue que escuchó. En lugar de ser el centro de atención, se convirtió en un oyente activo, aprendiendo de las historias que las personas compartían con él. Este cambio de rol, de ser el líder a ser el seguidor, fue revelador para él. Finalmente entendió que el verdadero cambio no se trata solo de lo que uno dice, sino de cómo uno actúa y escucha a los demás. A lo largo de su proceso, también enfrentó desafíos dentro de la industria en la que trabajaba. Muchos creían que su caída había sido un espectáculo, que su cambio no era genuino. Pero a medida que pasaba el tiempo, aquellos que realmente lo conocían y lo apoyaban comenzaron a verlo con otros ojos. Muchos de sus antiguos colegas, que antes lo veían como una amenaza a su propia imagen, ahora lo respetaban por su esfuerzo y dedicación al cambio. Esta transformación en su entorno profesional fue clave para seguir creciendo. Incluso las marcas comenzaron a mostrar interés, nuevamente, pero esta vez no por sus seguidores, sino por el tipo de contenido que estaba produciendo. La industria publicitaria también comenzó a cambiar, reconociendo que los valores de inclusión y respeto no solo eran lo correcto, sino que también eran lo que la audiencia realmente quería ver. Las marcas empezaron a apoyarlo, no solo porque tenía un gran alcance, sino porque se alineaba con sus valores. Esta validación profesional fue otro paso importante en su viaje de redención. Por último, el influencer reflexionó sobre el impacto que había tenido en su vida y en la vida de los demás. Aunque su viaje había sido largo y lleno de obstáculos, se dio cuenta de que todo había valido la pena. No solo había logrado recuperar parte de su imagen, sino que había crecido como persona. Había aprendido que la verdadera influencia no se mide por la cantidad de seguidores, sino por la cantidad de corazones que puedes tocar de manera genuina. Y al final, eso fue lo que más le importaba. En ese momento, con la mirada puesta en el futuro, entendió que su trabajo aún no había terminado. Había logrado mucho, pero siempre había espacio para más crecimiento. La influencia que tenía sobre las personas podía ser utilizada para seguir cambiando mentalidades y ayudar a quienes más lo necesitaban. Y así, con una renovada pasión y un compromiso aún más firme, continuó su camino. Sabía que las dificultades no desaparecerían de inmediato, pero había aprendido que cada día era una oportunidad para seguir aprendiendo, para seguir creciendo y, sobre todo, para seguir siendo una mejor versión de sí mismo. Si estás en contra del racismo, suscríbete al canal para ayudar a acabar con este prejuicio racial.